Bien, jóvenes, bienvenidos una vez más. Comenzamos con el tema de la oración de la mañana. El día de hoy se trata de la biografía de Santo Domingo Sabio, un joven que llegó a santo a muy temprana edad. Vamos a comenzar la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones son las siguientes: para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad, para que por intercesión de todos los santos cese la violencia en nuestro país y el mundo entero. Los datos biográficos de Santo Domingo Sabio. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Nació en Riva del Piamonte, Italia, en 1842. Era hijo de un campesino y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio con objeto de que le ayudaran en su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín, el párroco de Domingo le recomendó al chico. San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín a los 12 años de edad. Uno de los recuerdos imborrables que dejó Domingo en el oratorio fue el grupo que organizó en él. Se llamaba la Compañía de María Inmaculada. Sin contar los ejercicios de piedad, el grupo ayudó a don Bosco en trabajos tan necesarios como la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños difíciles. Cuando el joven Domingo Sabio se entrevistó con don Bosco, le dijo que él quería hacer una tela dócil y le pedía a don Bosco que él sea el sastre que haga de él una obra de virtud para gloria de Dios. El lema que Domingo Sabio repetía siempre era: antes morir que pecar. Poco después de su llegada al oratorio, Domingo tuvo oportunidad de impedir que dos chicos se pelearan a pedradas. Presentándoles un pequeño crucifijo, les dijo: antes de empezar, mirad a Cristo y decid: Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos. Yo soy un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí. Los dos bribonzuelos quedaron avergonzados. Domingo Sabio había desarrollado tanto el amor al prójimo que incluso era capaz de compartir sus propios alimentos hasta el punto de quedarse sin comer con tal de compartirlos con otros niños que tenían hambre. Entre las frases más recordadas de Domingo Sabio tenemos: prefiero morir antes que pecar. Las personas de carácter saben callar. Nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. Y quien agradece un beneficio merece que se le concedan muchos más. ¿Cuál es el mensaje de la biografía de Santo Domingo de Guzmán? Creo que son muchos. Santo Domingo de Guzmán, con apenas 12 años de edad, pudo lograr la perfección cristiana, su santificación. En muchos pasajes de su vida demuestra la docilidad que él tenía para ser educado. Eso es algo bueno, jóvenes. La docilidad ante la educación que le brindan los padres o ante la educación que brinda una determinada religión, la formación en valores o la educación que le puedan dar los profesores. Esa receptividad, esa docilidad es bueno siempre y cuando, pues claro, las enseñanzas estén bien orientadas también, pero el hecho de saber escuchar, de saber ser dócil, de saber acatar los consejos que se reciben, eso siempre redunda en beneficio del propio estudiante. Y Domingo Sabio es un ejemplo de esa docilidad. Por otro lado, Domingo tenía muy clara su motivo de vivir. Su motivo de vivir era vivir para servir, vivir para amar, vivir para ayudar. Entonces él tenía un por qué vivir. Eso es muy importante, jóvenes. Hay que buscar un por qué vivir en la vida. Hay que buscar un motivo, un objetivo que perseguir, el cual nos motive cada día a levantarnos y a seguir adelante para luchar y conquistar esa meta. En el caso de Domingo Sabio, su meta era servir, su meta era ayudar. Por eso fundó la Compañía de María Inmaculada, cuya meta era muy sencilla: mantener los pisos limpios. Imagínense esa meta: cuidar a los niños más difíciles, porque San Juan Bosco traía niños de la calle, niños que muchas veces andaban en pequeñas pandillas por ahí delinquiendo,
niños muy difíciles que acostumbraban a pelearse, que acostumbraban en las calles por ahí a robar, que acostumbraban a hacer un montón de travesuras y fechorías, niños bien complicados. Y sin embargo, el grupo de Santo Domingo Sabio era el encargado de cuidar a esos niños más difíciles, de enseñarles las normas del oratorio, de educarlos, de darles buen ejemplo, etc. Y Domingo Sabio tenía tanta generosidad que incluso cuando llegaba algún niño que tenía mucha hambre, él se quitaba el propio alimento de la boca y se lo daba a esos niños que tenían hambre, a pesar de que él también era un niño y de que él también necesitaba alimentarse bien como niño que era. Entonces ahí se ve la generosidad y el amor que tenía Domingo Sabio. Aquí en Guayaquil me parece que hay una institución educativa que tiene ese nombre, pues es un nombre muy bonito, porque se trata de un estudiante que llegó a ser santo por practicar el amor, por practicar el servicio y por ser dócil también a la palabra de Dios, a los consejos que le daban sus padres, los sacerdotes, los profesores, y todo eso hizo de él una verdadera escultura de virtud. Entonces, bueno, creo que podría ser el mensaje de Santo Domingo Sabio. Aparte, en estas frases se condensa también su pensamiento, su forma de vida. Cuando él dice, prefiero morir antes que pecar, o sea, ahí se ve claramente cuáles eran las prioridades que tenía Domingo Sabio en la vida. Su prioridad era evitar el pecado, vivir la santidad. Prefería morir antes que pecar. También se da cuenta en la segunda frase que él valoraba mucho el autodominio. Por eso decía que las personas de carácter saben callar. Y es muy difícil callar muchas veces, sobre todo cuando alguien da un motivo para enojarse, para perder los estribos, es muy difícil callarse. Pero Santo Domingo Sabio decía, las personas de carácter saben callar, una cosa muy difícil, pero que la persona que tiene un autocontrol, un autodominio, lo sabe hacer. En cambio, la persona que no tiene ese autocontrol, ese autodominio, en el momento que le hacen enojar, habla, insulta, grita, ofende, hiere, lastima, golpea, sin ninguna clase de control. Perdón, entonces esto nos enseña Santo Domingo. Nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres, también nos dice. Quiere decir que no por ser niño que él vivía en un oratorio, no por eso lo vivía amargado, aburrido o triste, sino que trataba de vivir siempre alegre. Y también habla de la gratitud. Quien agradece un beneficio merece que se le concedan muchos más. Bien, terminamos la oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena Madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de hoy. No sin antes indicarles que ya que se vienen las clases presenciales, el horario que se va a manejar sería el siguiente. Ya, en el horario lo que se va a manejar es exactamente el mismo orden del horario que tienen en las clases virtuales. Las horas de clase van a durar igualmente 60 minutos cada hora. Van a tener las mismas materias, los mismos días. Solo lo único que se va a hacer es que se va a adelantar una hora. Es decir, la primera hora clase comienza a las 7 de la mañana. Por tanto, se tocará el timbre y se hará la formación en el patio a las 6:45 de la mañana. A las 7 en punto comienza la primera hora clase y de ahí en adelante siguen el horario normal, solo que se adelanta, solo que se anticipa una hora, eso es todo. Es decir, ustedes comenzarían clases
6:45 con la formación en el patio y saldrían para ir a sus casas a la 1:30 de la tarde. Eso en cuanto al horario, ya que algunos estudiantes estaban preguntando sobre eso. No sé si tienen alguna duda. Como recomendaciones, pues siempre deben tener y traer colocada su mascarilla y demás implementos de higiene, como es el alcohol, el gel y otros utensilios de higiene personal para procurar evitar cualquier clase de contagio y todo eso. Bien, vamos a revisar brevemente el tema de hoy sobre el segundo tema ya de Maná, que se refiere a la práctica de la oración. Comenzamos con la oración de Maná, que nos dice: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que en Nazaret formaste de tu carne en Cristo Eucaristía, vida del mundo, ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande, noble, bello, recto y generoso. San José, Maestro de Jesús, enséñanos, guíanos, haz que amemos a María y vivamos la Eucaristía. Amén. Vamos a recordar el himno de Maná. Pregonemos con júbilo y gozo la vida, la verdad y la virtud, la grandeza de un gran movimiento, la semilla de Cristo Jesús, un mensaje de amor y esperanza llevaremos en el corazón, porque somos en Cristo y María, fiel ejemplo de su gran misión. Somos un movimiento que avanza en amor fraternal, y a ejemplo de la Madre Santa, hoy nos llena de gloria y bondad. Caminemos abriendo las puertas de la paz, la justicia y el amor. La Eucaristía será nuestra fuerza, construyendo un mundo mejor. Como apóstoles vamos creciendo para el reino de Dios extender. Por los niños, jóvenes y adultos, cantar en el nuevo amanecer. Somos un movimiento que avanza en amor fraternal, y a ejemplo de la Madre Santa, hoy nos llena de gloria inmortal. 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 Muy bien, recordamos el lema de Maná: somos vida, verdad y virtud. Experiencia de vida, una experiencia donde un sacerdote le haya ayudado. Los sacerdotes tienen justamente la misión, jóvenes, de ser otro Cristo en la tierra. Un buen sacerdote trata de vivir para ayudar. Un buen sacerdote trata de vivir para dar un consejo, para predicar la palabra de Dios, para hacer obras buenas, para hacer luz en medio de este mundo. Entonces, quienes de pronto hemos podido conocer buenos sacerdotes en algún momento de nuestra vida, pues esos sacerdotes nos han ayudado, sea con un consejo o a veces dentro del sacramento de la confesión, o muchas veces incluso orientándonos con firmeza, con claridad, con sinceridad sobre las cosas buenas, sobre las cosas malas. Entonces, pues todo eso se agradece, y todas esas son experiencias donde los sacerdotes han ayudado de una u otra manera a los cristianos. También vamos a adelantar un poquito aquí ya, justamente en la vida del padre Higuera. El padre Higuera, jóvenes, fue
un sacerdote dominico que le ayudó a la Madre María Sara Alvarado Pontón a fundar la obra de las Dominicas de Nazaret. Fue el sacerdote que estuvo con ella apoyándole, aconsejándole, rezándole para que la obra de la Madre Sarita siga adelante. Le celebraba la misa a su comunidad y les daba siempre ánimos para que no desmayen, para que no se desmotiven por los problemas que surgían en el camino. Entonces es un gran sacerdote e incluso está en camino de santidad. Me parece que es siervo de Dios también, el padre Enrique Higuera. Y bueno, de él podemos aprender una cosa: vivir para servir. Yo creo que, jóvenes, la esencia del cristianismo está en eso: vivir para servir, vivir para hacer el bien. La mejor religión es la que te ayuda a servir a los demás. O sea, no es cuestión de si una religión es mejor que la otra. Creo que la esencia de cualquier religión es ayudarnos a ser mejores personas y enseñarnos que tenemos que aprender a servir, a hacer el bien a los demás, ayudar, a ser solidarios, empáticos, etc. Entonces eso es lo que tenemos que procurar hacer siempre, jóvenes, para vivir nuestra religión. La esencia, la clave, lo importante de toda religión es vivir para hacer el bien. Eso es lo más importante. A todos. Hacer el bien al prójimo, a la familia, a los amigos, compañeros, incluso a los enemigos. Nos enseña el cristianismo que tenemos que hacerle el bien, pero también hacerle el bien a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, el respeto por la vida de los animales y de la naturaleza en general. En la vida del padre Enrique Higuera, la caridad estuvo ciertamente en el centro de sus afanes. El amor hacia Dios y al prójimo, la palabra de Dios y doctrina de Santo Tomás de Aquino, de manera especial, le guiaron en sus combates para no mancillar la vestidura de la caridad, para conservarla a él y ayudar a los demás a revestirse de la misma. El amor es un regalo que Dios nos hace, aseguraba el padre Higuera. De él estamos muy necesitados individual y colectivamente. Esta es una gran verdad, jóvenes. El ser humano vive necesitado de amor, es una necesidad sentirse amado. Pero el punto es que no solo, o sea, es un camino de ida y vuelta el amor. Es decir, no solo tengo que esperar que el amor venga hacia mí, sino que yo también tengo que enviar amor, caridad, servicio, ayuda a todos los demás, a los que me rodean. Por eso es una doble vía el amor, es de ida y de venida. Entonces, y es la esencia, como les decía, jóvenes, del cristianismo. Si con una palabra se puede resumir el cristianismo, no es con la palabra oración, no es con la palabra iglesia, no es con la palabra sacramento, no es con la palabra Biblia, no. Si con una palabra podemos resumir el cristianismo, sería con la palabra amor, pero un amor universal, un amor desinteresado, un amor que le ayude a ser capaz de hacer el bien incluso a los propios enemigos. Esa es la esencia del cristianismo, jóvenes. Y eso es lo que en definitiva es lo que Jesús nos enseña con sus palabras y con sus obras en el Evangelio. Si no, pónganse a pensar lo que Jesús hizo cuando le estaban metiendo los clavos y lo estaban matando en aquel primer Viernes Santo. Jesús tuvo la capacidad de amar, de perdonar, de justificar, de interceder ante Dios Padre por los que lo estaban matando, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso significa amar a los enemigos. Pero también amar al prójimo significa orientar cuando el prójimo se está descarrilando, ayudar, hacer ver. Es decir, el amor está relacionado con la verdad. Por ejemplo, no porque Jesús era un hombre lleno de amor, quiere decir que se hacía de la vista gorda cuando veía algo malo. Cuando Jesús veía algo malo, enseguida lo decía, lo manifestaba. A veces con ejemplos, a veces con parábolas, a veces con enseñanzas, a veces con su propio ejemplo de vida. Pero cuando ya no querían entender, Jesús también tomaba muchas veces medidas drásticas. Ejemplo. En cierta ocasión dice la Biblia que Jesús vio a los vendedores del templo que iban al templo no para orar, no para meditar, para reflexionar, no, para nada de eso, sino que iban al templo solo a hacer negocios. Iban al templo solo a comprar y vender como si fuera un mercado.
Entonces ahí Jesús tomó medidas drásticas. Dice la Biblia que haciendo un cordel, de cordel es un látigo, expulsó a los vendedores del templo, diciéndoles que ese no era el lugar adecuado para que ellos vengan a hacer ahí sus negocios. Porque además, jóvenes, en el mundo de los negocios entra muchísimo el engaño, la corrupción, la mentira, para tratar de vender. Y si es posible, si se deja el comprador, le venden con sobreprecio, le venden más caro el producto para que el comerciante tenga más ganancias. O sea, hay un mundo de mentiras, un mundo de deshonestidad en todo esto de la venta y del comercio también. Entonces, probablemente Jesús se dio cuenta de eso que había en las ventas de esos comerciantes y Jesús los expulsó del templo. Pues bueno, eso es parte del amor también, decir la verdad. Y cuando ya el pueblo no entiende, pues Jesús tomaba medidas drásticas también. Dice el amor, ya, en la necrología que publicaron las actas del capítulo provincial, a ver, vamos en el párrafo anterior. El Espíritu del Señor, el Espíritu del amor incendia las almas, las fortifica, las ilumina y cada una de las moléculas del ser debería clamar por este Espíritu. Escribí en Pentecostés en 1947, cuando era prior de Chiquinquirá. Esto es en Colombia. Buscó este amor para devolvérselo a Dios con todas sus fuerzas. En la necrología que publicaron las actas del capítulo provincial en el 78, se afirma que el fuerte de sus estudios fue la ascética y la mística, que le ayudaban a la unión con Dios por el amor filial, de su unión constante con Dios, del cultivo de la vida interior con la verdadera contemplación, a base de una búsqueda permanente de la presencia de Dios y de la Santísima Virgen. En sus últimas jornadas solo vivió para Dios y en Dios para santificarse y santificar a los demás. Es decir, era un hombre de mucha oración, de mucha entrega a las cosas religiosas, pero él no se quedaba en un espiritualismo, en un misticismo, que solo se quedaba mirando al cielo boquiabierto y no hacía nada más. No, su vida no era esa. Esa parte de la oración era una partecita que le daba motivación, impulso, etcétera. Pero realmente un hombre no se hace santo solo porque pasa rezando. El ser humano se hace santo porque practica el amor, porque practica la caridad con los demás. Cuando las personas estudiosos que analizan la vida de las personas a ver si se los puede declarar santos, cuando analizan la vida de alguien, no se fijan en si rezaba mucho o no rezaba mucho. Lo más importante para ellos es si esa persona vivía las virtudes cristianas. Y la primera virtud cristiana, las primeras virtudes cristianas son precisamente fe, esperanza y caridad, el amor. Eso es lo más importante. Por eso dice aquí, manifestaba el amor a Dios en el gusto por las Escrituras, convencido como estaba que desconocerlas era desconocer a Cristo. Pero no era suficiente para él un conocimiento intelectual que quedara en la esfera de los esquemas de pensamiento. Le implicaba toda la vida para ofrecerse a Cristo y a María, para adorar, reparar, impetrar y dar gracias en una misa perenne hasta la eternidad. Mi alma la llevo entre mis manos, decía en uno de los retiros espirituales. El amor a Dios es sabido que se debe reflejar en el amor a nuestros hermanos, por quienes el padre Higuera ofrecía constantemente sacrificios de oblación. Bueno, creo que queda claro, jóvenes, la esencia de la vida del padre Higuera era de que era un hombre de oración, pero él no se quedaba solo en quedarse, como quien dice, golpeándose el pecho o con la boca abierta mirando al cielo y rezando, no. Él aterrizaba sus pies, ponía los pies en la tierra y sobre todo trataba de poner en práctica lo que es la esencia de la vida cristiana, que es el amor. Bueno, ahí terminamos, jóvenes, este tema. Van a tener el tiempo para poder hacer el taller y la actividad que está prevista para el día de hoy. Entonces, vamos a la plataforma de Edmodo. No sé si alguien alguna pregunta. El joven Contreras, no se olvide de hacer las evaluaciones. Ya voy a revisar si ya las hizo. Y para los demás estudiantes. Profesor, una pregunta. Diga.
Sobre las clases presenciales, usted dijo que entramos como 6:40 y que por así decirlo a las 7 empezamos clase, ¿verdad? Sí, Tendremos todas las horas normales, por decir, si la primera tenemos inglés, después matemáticas, química, física, sí, no es que vienen el lunes 2, 3 horas, vienen el martes 2 horas, no, tenemos todo el día de clase. claro, es exactamente el mismo horario de clases virtuales. Y Es cuando tengamos exacto. educación física, ¿cómo vamos a hacer, profesor? ¿A qué se refiere? Con el uniforme de educación física, por decir, yo no lo tengo. ¿Cómo se va a hacer educación física para el caso de las personas que no tienen? Ah, bueno, ya se les dará indicaciones oportunamente, porque ni siquiera se les va a pedir uniforme, sino en la circular está, acuérdense, se pide un pantalón jean clásico, que no sea pantalones rasgados ni pantalones demasiado ajustados o ese tipo de cosas, sino que sea lo más clásico posible un jean, zapatos, el que usted tenga, y una camisa polo blanca, eso es lo que se pide. Entonces supongo que para educación física será lo mismo. O si no, ya se les comunicará, o la profesora de educación física les comunicará en su debido tiempo. Pero por esa parte de los aportes no va a haber ningún problema. Perdón, por esa parte de los uniformes. Refresquen el modo, jóvenes, comiencen a hacer el taller.